¿Más? ¿La napa qué profundidad está? 40 centímetros. ¿Ya? ¿Correcto? La napa está a 40 centímetros. ¿Cuánto es la energía? Aquí justo 40 centímetros. Si hubiera agua acá, 40 más 10. ¿Está claro? Pero estamos ya ahorita hacia abajo, no saturados. Entonces, si la napa está aquí, y yo estoy aquí, a 30 centímetros, ¿cuánto es la energía? 30 centímetros. ¿A mí? 30 centímetros. ¿Cuánto es la energía con que el agua retenida a la superficie de campo? 0.33 bares o 300 centímetros. ¿Ya? El bar es una fuerza. Lo voy a poner en más fácil de entender. 0.33 kilos por centímetro cuadrado. Fuerzas reales. O sea, la planta tiene que vencer, tiene que tener una succión, una fuerza contraria, una tensión de 0.33 bares o 0.33 kilos por centímetro cuadrado o 330 centímetros de la fuerza que debe ejercer para poder tomar esa nota. ¿Está bien? No está bien. Vuelvo a repetir. ¿La planta tiene que hacer la misma fuerza o puede ser más? Tiene que hacer más. Si hace la misma no se pone nada. Si yo hago la misma, vamos a suponer que esto sea 6 kilos. 5 kilos, nada. 6 kilos, nada. Tengo que hacer 7 para que se mueva. Tiene que haber un gradiente. ¿Ya? Nada se mueve en la naturaleza. Nada. No hay como nada si no hay un gradiente de fuerzas. Y es un gradiente de fuerzas físico. Nada que me concentre y señores, no, ya, no se puede. Si no haga la prueba, que pasen 6 horas ustedes con un papel adelante, concéntrense a ver si lo mueven. No se va a mover. ¿Correcto? Tiene que haber física, movimiento, fuerza, y esa fuerza en este caso es la energía potencial. ¿Está bien? Quiere decir que si yo tengo una napa y la tengo a 0.33 bares de profundidad, o sea, a 330 centímetros, y yo tengo una raíz acá, la energía potencial de la raíz es la misma, y la raíz puede tomar esa agüita. ¿Ya? O sea, hay una fuerza con la que el agua es retenida, esa fuerza con la que el agua es retenida, la planta tiene que crecer un poquito más y la toma. Nosotros normalmente ponemos el agua por arriba, pero ahora estamos en zona no saturada, el agua está por abajo. ¿Ya? No hay presión, hay solo tensión. ¿Quién ejerce esa tensión? La planta. Si no hay raíces, esa agua no la mueve nadie. Doctor, una pregunta. Yo tenía entendido que la planta tomaba agua por la presión osmótica, por la concentración de sales. No sabía que, o sea, no sé si es realmente. ¿Quién dice cuánto debe tomar una planta? ¿De dónde viene la fuerza? De arriba. Nada que ver. Ayuda a las sales, eso lo vamos a ver en su oportunidad. El mínimo. Si no hay problema alguno y si el suelo está retenido con la mínima fuerza posible, que es 0.33 bares o 334 centímetros, es la atmósfera. Y si tu estómago está abierto, nada, no necesitas ninguna presión osmótica. ¿Ya? Pero ahorita más tardecita vamos a hablar de presión osmótica. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto está hecho, pensado en que el suelo hay movimientos por gradiente de fuerzas, gradiente de tensiones. ¿Quién produce esa tensión? ¿Quién hace? La raíz. Si no hay raíz, el agua no lo mueve nadie. El mejor reservorio de agua es el suelo. ¿Tienen esto en su cerebrito ya? El mejor reservorio de agua es el suelo.
Si es que no hay raíces, no lo mueve nadie. Y hace un siglo en todo el Perú, donde llueve, ya se ha perdido esa práctica. Había una práctica que se llamaba barbecho. Significaba que se dejaba el suelo en la sierra sin agricultura, 1, 2, 3, 4 años, para que se acumule la lluvia y haya suficiente agua en el suelo, y la siguiente vez, al quinto año, hacía agricultura. 1 o 2 años que tomaban esa agua del suelo y de la lluvia que venía, y después otra vez tomaban. Pero era obligatorio hacer la labranza, porque si no hacía la labranza, las raíces tomaban esa agua y se la llevaban a los suelos. Por eso es que ahora en la costa, aquí en Valle Chicama, a la labranza, al lado del suelo, le dicen barbecho. En realidad, barbecho es una práctica de tomar agua que se acumula en épocas en que no haya luz. ¿Ya? Bien. Entonces, el movimiento del agua, de la napa hacia arriba, se expresa así: el movimiento permanente. ¿Qué significa el movimiento permanente? Velocidad constante. Sube el agua a la misma velocidad, todo el tiempo a la misma velocidad. Eso significa permanente. Régimen invariable es cuando se modifica la velocidad. Les digo a los que están estudiando, que son un montón, para el paso de más tardecito, que van a dar el paso, van a probar el paso, van a tener buena nota, quizás hasta 20, quizás hasta los feliciten. Pero 2 semanas después, 3 semanas después, no se van a acordar de nada. Y menos el próximo año, menos cuando lleven el curso de riego certificado, yo lo digo, y menos cuando estén en su vida profesional. No hagan eso, ya que están haciendo ahora dinero porque no estudian en sus casas. Cuanto más corto es el tiempo en que uno estudia, a que uno demuestra lo que estudia, más rápido se olvida. Es su ciencia. Por eso, si yo estudio el lunes para un paso del sábado, eso que yo más aprende, más aprende enseñando que recibiendo, ¿verdad? O sea, cuando yo doy paso, aprendo más, estudié para ese paso, aunque parezca mentira. Por eso es que yo aquí permito que hablen, porque el que enseña asienta sus conocimientos y aprende más, porque el que te explica, ¿correcto? Por eso pueden hablar lo que quieran, no lo que quieran, no de la clase, ¿ya? Entonces, si estudias ahora, vas a probar, porque de una hora te voy a tomar el paso, pero dentro de 5 horas ya no recuerdas absolutamente de nada, porque uno se acuerda de lo que saca de su cerebro, de su ser. Eso es lo que más se acuerda del pequeño. Y hay que acordarse para toda su vida profesional, incluso es para aprobarlo y para llevarlo. Yo sé que a muchos no les gusta, pues, pero es necesario para la vida profesional. Bien. El movimiento del agua desde una napa freática de una profundidad se puede calcular. Entonces deberíamos nosotros saber suficiente cálculo integral para resolver esto. ¿Ya? Deberíamos saber. Yo sí supe, yo sí estudié, ¿ya? Yo sí estudié cálculo integral. Ustedes no. Las matemáticas del curso, nosotros cuando estudiábamos agronomía éramos ingenieros agrónomos, por lo tanto, ingenieros alta matemática. Llevábamos además geometría descriptiva, ¿ya? ¿Correcto? Y la matemática es uno, cálculo diferencial, pero como no lo utilizamos nunca, no sé, ¿ya? Para esto tendría que saber encontrar los valores de K. Y aquí vamos a hablar de una cosa bien interesante, caso en serio. Suelo saturado. Evaporación. El
suelo sigue saturado. ¿Con qué presión está retenida? 0 bares. Sigue habiendo evaporación. El suelo sigue saturado. Evaporación. Llega un momento infinitesimal de tiempo, microdécimas de segundo, en que sale el agua y entra el aire. Ya el suelo saturado, y el suelo no saturado. ¿Pero con qué presión está retenida? 0. ¿Ya? Porque no ha pasado ni siquiera una milésima de segundo. Entonces, el momento en que este de aquí le vamos a llevar a un suelo no saturado, perdón, sí, a un suelo no saturado, pero casi, que recién ha entrado el 0, aire. Este es igual a este. La conductividad capilar es igual a la conductividad hidráulica a saturación. No, es que la saturación no es capilar, sino hidráulica, no, pues la saturación casi. ¿Ya? Entonces, conductividad capilar, conductividad hidráulica. Hay una conductividad capilar a casi saturación o ahora ya casi saturado. No, es que todo ello es esto. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve acá su 0, en el fondo es K, mayúscula. ¿Ya? K minúscula sub 0 y en el fondo es K. No es saturado, pero casi. Y la tensión, decimos tensión cuando ya hay aire. Es esa. ¿Ya? Es mayor o igual a la tensión normal. ¿Se acuerdan que aquí también pusimos este signo que se llama sí? ¿Ya? Símbolo, no sí. Símbolo. Bien. Entonces ya con este dato, ¿y qué pasa cuando esto es mayor que casi saturación? O sea, hasta capacidad de campo. Para resolver esto necesitamos, como estoy diciendo, esta K minúscula se pone complicadita. Es igual a K sub 0 G a la potencia menos alfa sigma menos sigma sub alfa. Ya está. Esta es una constante. Esto se mide. Entonces, esto de acá lo ponemos acá y despejamos. No lo podemos hacer. Alguien lo ha hecho por nosotros. Tenemos suerte. Y está en la página 77. Página 77. Las figuras han solucionado esto. Ha resuelto esto en esto. Imagínense si hubiéramos tenido que hacerlo nosotros, ¿no? Estábamos 2 días que no lo hacíamos. ¿Correcto? Bien. Mi experiencia, lo que no se practica se olvida. Yo el cálculo integral lo llevé muy mal en la universidad. Cuando decía un grado, especialidad. Tuve que aprender yo solito otra vez cálculo integral. Me costó sangre cerebral, lágrimas. ¿Correcto? Y ya lo aprendí. No lo volví a utilizar. No sé absolutamente nada. Nada, igual que ustedes. A pesar que yo sí sabía, ustedes no supieron nada. Lo que no se practica se olvida. De vez en cuando, en su vida profesional, entre a internet y entre algo que no sea su especialidad o algo que no están trabajando.
estás trabajando en entomología, entra algo de fitopatología, movimiento del agua. Si estás trabajando en fisiología vegetal, entra un poquito de genética y un poquito a suelos, ¿ya? Para que no se nos olviden las cosas y seamos agrónomos siempre. Bien, entonces, ¿qué hay ahí? Hay Z minúscula, que es la proximidad a la capa freática. ¿En qué está expresado? Centímetros. Hay V, que es velocidad, ¿correcto? ¿En qué está expresado? En centímetros por día. Y hay psi, que es tensión. ¿En qué está expresado? En centímetros. Ya está. Esta Z, ¿cuál escogemos? Agricultura, nuestra chacra. Primera práctica. ¿Qué Z escogimos? Dimos paso la semana pasada. Y ahora le he pedido ese dato. No, ese dato no. Un dato que tenía relación a la práctica de la semana anterior. La profundidad. La profundidad Así es, ¿profundidad de quién? de infiltración. Bueno, del suelo. ¿El suelo? De las raíces. ¿Se acuerda? Decíamos sobre la profundidad de raíces. ¿Cuánta dinámica tengo que poner? ¿Ya? Nuestro cerebro siempre la profundidad de raíces. Salud. Pero también podría ser la profundidad a la capa freática. ¿Ya? ¿Esto qué es? Centímetros por día. Esto no me estudió ustedes y no se acuerdan. Se lo voy a hacer recordar. Es la cantidad de agua que nos pide la atmósfera a la planta, que nosotros podemos expresar en milímetros. Milímetros por día. El agua que nos pide la atmósfera a la planta representamos en milímetros por día y le solemos decir transpiración. Evapotranspiración. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es cuánto transpira la planta. Vamos a tratar con el máximo por comodidad. ¿Cuántos milímetros por día transpira la planta cepalla? Máximo, febrero. Milímetros por día. ¿Cuánto lo requiere la atmósfera? ¿Cuánto despide la atmósfera? 6 milímetros por día. En Intervalle, 7 milímetros por día. ¿Dónde? Desde Tepeque, o sea, desde Ciudad de Dios hasta Chincha. O sea, costa norte y centro. Más arriba es más y más al sur menos. ¿Correcto? En Valle 6, en Intervalle 7 milímetros por día. Por lo tanto, centímetros por día 0.6. Tensión. Esta es la tensión con la que la planta se siente más cómoda. Porque la planta tiene que hacer la mínima tensión para poder extraer eso de la capacidad de campo. ¿Cuánto era? 0.33 bares en centímetros. 300. Vamos a decir 330. Por ahí dice 334. El libro creo que dice 340. Voy a ver cuánto dice el libro. Con que llegamos 300 estamos cómodos, ¿ya? El libro dice 344 en la página 31. Aunque digamos 300 está bien, con 0.4 no vamos a verificar. Bien, entonces, si yo tengo un pimiento, profundidad de raíces, 40 centímetros,
raíces, la napa, para tener 6 milímetros por día a una tensión de 0,33. Para eso sirve eso. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hay dos figuras acá y una mucho más abajo. ¿Ya? La figura que está a la derecha, que dice arena franca, orgánico, PIT en inglés, y más abajito dice así. ¿Ya? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Arena franca, vamos a trabajar con arena franca. ¿Correcto? Abajito dice 10 al cuadrado. ¿Cuánto dice al cuadrado? Página 77. ¿Cuánto dice al cuadrado? ¿Ah? Perdón, no escuché. 100. ¿Y 10 al cubo? 1000. ¿Qué tensión nosotros queremos? 300. Se busca abajo, entre 100 y 1000, 300. ¿Ya? Es escala logarítmica. Ya sabemos que es más grande, más chica, más chica, más chica. No es en centímetros, es escala logarítmica, la que hemos trabajado ahora en la práctica. Bien, entonces busco 300, ¿está bien? A la izquierda, el eje de las X, está en centímetros por día. ¿Qué centímetros por día debía escoger? ¿Cuántos? Capacidad de campo, perdón, la aspiración, la evapotranspiración en verano máxima, ¿cuánto dijimos? 6. Correcto. Por lo tanto, busco 0,6, ¿ya? Entonces, busco 0,6 a la izquierda, busco 300 a la derecha, las junto y me da curvas que están así, la profundidad a la que tiene que estar la napa bajo mi zona de raíces. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? En la calle, ¿verdad? Aquí el 0,33 vale, eso 0,334. Y aquí el 0,6 centímetros. ¿Ya? En este de acá. Aquí 300 y aquí 0,6. En este de acá. Aquí 300 y aquí 0,6. Puntas. Aquí 300 y aquí 0,6. ¿Ya? Los que no saben se acercan a las de esta fila y les preguntan. Son muy peligrosos. Pregúntenme, por favor. 300. Ustedes ya entendieron, ¿verdad? Ya no necesitan preguntar. Si no entienden, pregúntenle a ellas. Ellas son patrones. Pregúntenles, por favor. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? ¿Puedes repetir? Ya, y el de acá, el de abajo. El de abajo son la fuerza con que se retiene la capacidad de campo, que son 0,33 bares, pero expresados en centímetros son 300 y algo, dijo el profesor. Entonces va en esta escala, de 100 a 1000 aproximadamente por acá. Ustedes les he explicado, tampoco saben, tienen que volver a... Siéntate ahí nomás. Y acá van los centímetros por día, pues. O sea, era 6 Ya, por eso es que era 6 milímetros por día, pero acá está expresado en centímetros, entonces sería 0,6 y se proyecta solamente con eso. y 300 era de la capacidad que había dicho, ¿no? Sí, esos son los bares, acá están los bares. Ya entendí. Pero la capacidad de campo era de 0,33, pero acá está expresado en centímetros. Sería 300. 300, entonces va a la escala de 100 a 1000.
Igual llegué tarde, no me alcanzó el tiempo. Sí, para sí, llegar. sino Sí, que... pero que no entendí, no te atreviste a decir que no entiendo nada. ¿Ya? Ya, pues para acá. ¿Me explicaste? Ah, ya. Sí. Ah, ya, igual lo tengo grabado. Ya, ¿cuánto les da? Rapidito. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto te da? 35. ¿Qué significa eso? Que toda la raíces, el mapa debe estar 35 centímetros más abajo. O sea, de la profundidad de raíces. Por favor, hable más bajito. Que no creo que estén hablando de esto, sino de otros sitios. Sigue, sigue. Ah, de la profundidad de raíces. ¿A cuánto están tus raíces? A ¿No? 300. Tus raíces, el pimiento. No, no olvides, no olvides eso. ¿A qué profundidad está el pimiento? Profundidad de raíces del pimiento. Medio metro. 40 centímetros. Más 35, Sería la razón. 75. ¿A qué profundidad debe estar la rama freática? A 75 centímetros. Busquen ustedes todos, que ya son la única que va a contestar aquí. ¿A ti cuánto te sale? Entonces así. Este 10, este sí, perdón, este sí, este es mío. Y este es así. Y este otro. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cuánto te dio? ¿Ah? Ahí hay el libro. Tú tienes que acercarte porque estás más perdido que muy incómoda. Tienes que acercarte y preguntar tu problema. ¿Cuánto te dio? No, no sé. Levántate, sí. Sí, sí. ¿Quieres? ¿Cuánto te dio? No, mira, ¿qué se tenía que hacer? No lo entendí al profe. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? ¿Ah? 75. A ver, ¿cómo es? A ver. No se estaba ya una bola tirando la ¿qué es? Ya está negociando por fuerza porque no sabe nada. Tú tienes que desplazarte, reírte menos de lo que estás chateando y estar más en la clase. ¿Cuánto te dio? No tienes idea. ¿Cuánto te da? Tienen que hacerlo, por favor, ya. En el Perú, más o menos el 30% de la tierra cultivada en la costa tiene problemas de mal drenaje y salinidad. Por lo tanto, ese 30% no tiene agricultura y podría tener agricultura practicando lo que se llama subirrigación. ¿Qué es irrigación? De abajo hacia arriba. Irrigación de la napa. No de arriba hacia abajo. No por surcos. No por aspersión. No por goteo. Sino ni tampoco por pozas. La subirrigación es la irrigación de abajo hacia arriba de la napa. Entonces, en verano, el viento, yo mantengo la napa a 75 centímetros, ¿me dijiste? Sí. A 75. En verano, 6 milímetros. En invierno, 3 milímetros. La napa está muy abajo, no es suficiente, tiene que subir.
Entonces, se subirriga subiendo o bajando la napa freática. ¿A qué profundidad? Resolviendo esto. Como no sabemos, en nuestras figuras. ¿Ya? Subirrigación hay enormemente en un país que nosotros le decimos Holanda. ¿Cómo se llama Holanda? Su verdadero nombre. Países Bajos. Países Bajos. ¿Ya? Ya. ¿Por qué habrán aceptado eso? Yo no entiendo. La Real Academia Española debe decir no, Países Bajos. Han debido castellanizar, en su idioma es Netherlands. Han debido castellanizar o decir en Nederlandia y se acabó el problema, así como en Groenlandia, como en Finlandia. Pero no tradujeron Países Bajos. Para nosotros, Países Bajos son países que están abajito. Por ejemplo, la zona costera del Ecuador, el País Bajo, que está a veces bajo el nivel de una zona de Panamá. Bueno, Países Bajos hay cientos de miles de hectáreas que practican la subirrigación. Por eso es que cuando se presenta una postal, cuando ustedes van a ir de paseo, vayan en abril o mayo, que allá es primavera, hay unos campos preciosos, con una flor orbital acá que se llama tulipán. Y además van a ver unas cosas así, con unas cosas que dan vueltas con el viento, que nosotros le decimos molino mal dicho. Porque molino es moler. Los del Quijote sí son molinos. Estos de aquí son mariposas de viento, porque son bombas. ¿Ya? Bombean el agua, ahora ya no, lo hacen con bombas, bueno, con diésel o con gasolina. Esas bombas bombeaban el agua y mantenían la napa freática a la profundidad que ellos requerían para sus cultivos. Todavía lo hacen hoy día y cientos de miles de hectáreas, con bombas, bajan la napa, hacen esto, de repente tampoco saben como nosotros, y de repente son las mismas figuras, y con eso mantienen su napa a la profundidad que quieren y tienen la máxima producción. ¿Se acuerdan? Que si tú le das a la atmósfera, perdón, a la planta lo que te pide la atmósfera, se obtiene la máxima producción. Aquí le puedes dar exactamente lo que te pide la atmósfera todos los días y tiene la máxima producción. También hay en los Estados Unidos. Cuando vayan a Estados Unidos, vayan a Florida, hay una zona donde hay cosas muy bonitas para ver, Disney World, estudios universal, qué sé yo, y vayan por la autopista con todo el mundo, que es un montón. Y de regreso no van por la autopista, regresan por las calles, las vías normales. En las vías normales van a encontrar casi 40.000 hectáreas específicos regados por microinversión, pero unas 60 o 70.000 hectáreas de caña regadas con subirrigación. Ahí manejan, hay un garrote del segundo lago más grande de los Estados Unidos, y el agua proporciona agua a la napa para que suba, o si no, por un sistema de esclusas, bajan y suben la napa. En el Perú, donde hay subirrigación, Chauchilla, o sea, no me pueden llevar la napa, pero sí hay agricultura sin regada por arriba, utilizan la humedad de la napa. ¿Dónde? En el Perú. Se escuchan hasta mis pasos, ¿ah? Un silencio absoluto. ¿Dónde? Machaquito. ¿Y dónde queda Machaquito? A cada 6 kilómetros. ¿Correcto? La próxima vez que vaya por la vía de evitamiento, van a ver que hay agricultura, van a ver que han bajado el nivel del sur, lo han sacado, y hacen surcos muy profundos hasta la humedad, ahí ponen cultivos. Normalmente tolerantes a las sales, tomate, algunas solanáceas, pimiento, por ejemplo, y cucurbitáceas. Cuando digo cucurbitáceas, estoy hablando en chino, japonés, o saben cuáles son las cucurbitáceas. Pepinillo, sandía, pelotas. Esas son cucurbitáceas, ¿ya?
terminamos con esta parte. Dejen de ver a ver si no olvido nada, porque a veces me desordeno y no olvido nada. Esto de aquí, cuando la tensión es mayor a 300 centímetros, o sea, más de capacidad de campo, esta fórmula, la minúscula, para esto, yo tengo mencioné antes, pero no lo vamos a hacer nunca, jamás, pero, si acaso alguien haga su doctorado en esto, alfa, sí a la menos 1.4. Alfa, sí a la menos 1.4. Ya está. En zona, en el Perú, esto se podría hacer hace un montón de años, Cartago es una experiencia bastante interesante. Cuando querían que suba la rampa, los trenes cada 100 metros tapaban los trenes, subían la rampa. Y cuando yo había subido mucho, exceso de agua, abrían los trenes y bajaban. Y así mantenían la rampa freática constante y más o menos funcionó. No siguió el trabajo por cosas administrativas y muy bien. Entonces, parámetros hidrodinámicos. Cuando estudiamos así, estas fuerzas eran fuerzas de presión, era agua más agua, energía potencial. Ahora que estamos en la zona no saturada, estas fuerzas, esta resistencia, abajo resistencia, estas fuerzas es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que el agua se pegue? ¿Ya? Normalmente fuerzas de tensión, fuerzas de succión. Muy bien. Esta tensión también le dicen presión, también le dicen presión intersticial. Intersticial. Viene de intersticio. Intersticio en castellano es huequito. O sea, aquí voy a buscar los intersticios de esta puerta y alguna mini rajadura, algún mini huequito. Ese es un intersticio. ¿Por qué han usado ese término? Porque en el suelo son unos poritos que tienen menos de 9.6 micras. Los que están aquí, aquí, acá. Y entre ellos, entre esos intersticios, hay un gradiente de presiones. Se decía antes, ahora ya se sabe que son tensiones, ¿ya? Entonces le llaman presión intersticial, de intersticio. Bien. Entonces, hay unas fuerzas en la fase líquida que provienen de tres fuentes. La primera son las fuerzas de Van der Waals, que no llaman así, sino de bajo radio de acción. Entonces, se llama de bajo radio de acción. Sí. Las fuerzas de bajo radio de acción. Esto lo estudiaron ustedes en su curso, como las fuerzas de Van, en su curso de física, Van der Waals. Y si no lo estudiaron en su curso de física, se lo estoy diciendo, ¿ya? Son
son las fuerzas que ocurren entre dos sólidos que están muy cercanos entre sí. Por eso le dicen bajo radio de acción. Son fuerzas entre sólidos que están a distancia molecular, muy cerquita, repunta cerquita, ya no llega de cerquita, súper cerquita. Por lo tanto, no tienen importancia la vida. Están tan cerca, que el agua involucrada es muy poquita. Es el agua que está retenida después que tú pones tu suelo a la estufa 24 horas. Tú pones tu suelo a la estufa 24 horas, sacas ese suelo y tiene alguito de agua. Es retenida por las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Esa fuerza, esa de agua, ¿cómo se llama? En la fonogía. Higroscopía. Correcto. Bueno, compadre. Y vas a veces entonces la fonogía, ¿verdad? Por eso te agua higroscópica. ¿Ya? Agua higroscópica. No tiene importancia que las otras fuerzas que unen son las fuerzas de capilaridad. Estas ya las conocemos. Las vimos cuando estudiamos estructura. ¿Se acuerdan? Que había una estructura que se formaba. ¿Por qué se formaba? Que tenía que ver con la capilaridad. Por un menisco. ¿Se acuerdan que le llamábamos desecación? ¿No? Es un menisco. Entonces es producida por la tensión superficial del agua que produce un menisco. Cuando hay sólido, líquido, se produce un menisco. ¿Ya? Pero también cuando hay gas líquido, que parece que también se produce un menisco. Entonces esas fuerzas unen el agua al suelo. Antes las mismas fuerzas que conocimos, pero era para el suelo. Ahora es agua al suelo. Y las otras fuerzas son los productos de qué? Que unieron el agua al suelo, ahora suelo a suelo. Químicas y las físico-químicas relacionadas a la. Fuerzas físico-químicas relacionadas a la. Doble capa difusa. Todos han dicho la doble capa difusa. ¿Correcto? Fuerzas físico-químicas relacionadas a la doble capa difusa. Unen también, así como unían agua a suelo, unen unían suelo a suelo, porque la estructura que estábamos viendo se desplazaba la doble capa difusa, ¿se acuerdan? Porque es el Z, igual se desplaza y unen agua al suelo. ¿Ya? Entonces, no sé si le decimos el agua de capa difusa. ¿Sí? Estas de acá, estas no interesan, estas sí interesan. A esto de acá le llamamos potencial de capilaridad. Estudiamos la morfología, decían las fuerzas de capilaridad, o decían las fuerzas de potencial matricial. También le llamábamos matriz. ¿Correcto? Las fuerzas de potencial matricial o fuerzas de potencial matricial. A veces, a las dos juntas, se le dice potencial matricial. Entonces, ¿por qué se mueve esto? Por fuerzas de potencial matricial o por fuerzas de potencial de capilaridad. Está más retenido y aquí está menos retenido, va a donde menos retenido a más retenido. ¿Ya? ¿Correcto? Y más húmedo. Bien.
Este es el coloide que cada tiene el coloide. Entonces en el agua aquí están los cationes. Al principio, una doble capa, que ella se llama esta la primera capa y esta la segunda capa. Al principio, constante y después ya con equilibrio, cationes y aniones, y ya después, otra vez cationes, pero siempre en equilibrio. Otra vez cationes, siempre en equilibrio, cationes y aniones, siempre en equilibrio. ¿Ya? Siempre. Hay que romper el equilibrio. Yo dije, romper el equilibrio se llamaba raíz, porque exudaba la raíz un catión, normalmente se venía para acá y esto era intercambiable, entonces el calcio de aquí se intercambiaba con un hidrógeno, el calcio se venía para acá y la planta la tomaba para acá. ¿Correcto? Eso ya lo sabemos. Como se unían este sólido con este sólido por una distancia, o se unían este sólido con este sólido por un potencial, milivoltios. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Con una distancia que tenía sobre todo que ver con lo soluble y con un potencial que trabajamos en milivoltios, ¿se acuerdan? 25 milivoltios más o menos se hacía observación de estructura que tiene que ver con lo intercambiable. Ahora vamos a explicar por qué el agua se une al suelo. ¿Ya? Este catión con relación al coloide es atraído, ¿verdad? ¿Está claro? Este catión con relación al coloide es atraído. ¿Estamos de acuerdo? Físico-química. Este catión con relación a este catión, fuerte, se repele, ¿verdad? Se repele. Este como este se repele, este como este se repele. Por lo tanto, se tiende a ir hacia allá. Se repele. Tendencia. No se van. Se repele. Se tiende. Ese espacio es donde va. Vuelvo a repetir. Estos cationes, de acuerdo a su distancia, son atraídos por el coloide. No es un anión, está cargado negativamente, está en suspensión. Por el suelo, son atraídos. Pero entre ellos se alejan, se esparcen, se repelen, tienden a alejarse y el agua se queda aquí y es atraída. Esos espacios son retenidos y el agua es atraída por el coloide. ¿Por qué es retenida por el coloide? Por la acción de los cationes. Una pregunta. Bueno, es cierto que los iones siempre están acompañados de agua, de moléculas de agua, ¿no? Sí. Entonces, al momento de que se unen con el coloide, no tienen carga, o sea, el agua tiene carga neutra, ¿no? Y los cationes se unen al coloide, entonces solo se uniría el anión se prende el agua para unirse al coloide o se une con todo el agua. Con todo el agua. Forma una estructura mineral. Ya, sino que nosotros es difícil de entender, por eso es química, pero hacen pelotitas de colores. Porque una cosa es que, por ejemplo, el sodio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas de agua.
te lo hace con pelotita de colores, porque yo lo hice así, todo de una colorita muy bonita, ¿no? Pues está. Y entonces, si tú encargas estas posiciones, cambia la estructura mineralógica. Entonces, es una estructura mineralógica. Y para que entiendas, un curso para ti probablemente facilita, pero yo lo detesté, que se llama bioquímica. Está carbono, 5 o 6 carbonos, hidrógeno, OH, y acá nitrógeno, y que cambian este OH por este, y te cambia el nombre de la porque es otra estructura. Aunque parezca mentira. Pero si la OH estuvo acá y acá el H, y ahora está aquí el H y el OH, otro nombre, bendita sea, tenías que aprenderte el nombre y dónde está el OH y el H. Curso que me hizo sufrir. ¿Correcto? Así es también eso es en química biológica, ¿no? También es en la química inorgánica. Entonces, este calcio, que está aquí como más, sigue siendo más, tiene sus dos moléculas. El calcio es .2H2. Y este sodio sigue siendo más, a pesar de que está rodeadito de agua, pegadito de agua, sigue siendo más con 9 moléculas. Esa molécula de agua es una unión química, esa no. Estamos hablando de las moléculas de agua que están en la agüita que se llama. Esa es la que se atrae, porque estos se alejan y ese espacio es ocupado por el agua. ¿Está bien? También el agua que es un dipolo, así como estos cationes también son. ¿Ya? También es atraído. Y ahora vamos a hablar de algo interesante, porque tú has hablado de eso al principio, has preguntado. ¿Y las sales? ¿Ya? Este suelo es normal. Un suelo salino, ¿qué significa? Tiene más aniones. Normalmente cloruros y sulfatos. Tiene más aniones. Este ya no es un suelo normal. Este es un suelo salino. Tiene más aniones. Pero usted me dice, momentito, ¿cómo? ¿Que no estaba en equilibrio? También tiene más cationes. ¿Ya? Al tener más cationes, esta tendencia a alejarse es mayor, porque hay más cationes, por lo tanto hay más agua que se retiene. Por lo tanto, si un suelo es normal, hay agua que se retiene por las fuerzas físico-químicas producto de la doble capa difusa, pero si ese suelo es salino, hay mucho más agua que se retiene. En la época que hacían esto, estoy hablando del siglo XIX, estos antipáticos dijeron, esto se parece a lo que pasa en la planta con las sales. ¿Cómo le llamaste tú? Presión osmótica. Le pusieron el mismo nombre. Digo antipáticos porque no debería, no es una presión, es una tensión. ¿Ya? Pero le llama, equivale a una presión osmótica. ¿Dónde están acá? Los cloruros están por acá, los bicarbonatos, los sulfatos, y acá está el sodio, el potasio, el magnesio. Entonces se dijeron, esto se parece a lo que pasa en la planta, a una presión osmótica. Entonces se dijeron, la tensión con la que el agua es retenida depende de las fuerzas capilares, de la doble capa, que le llamaron potencial artificial, y también depende del potencial osmótico. Si mi suelo es salino, lo riego a los 3 días en la capacidad de campo, mi tensión ahí es 0,33, mi planta feliz toma la agüita y vive bacán, lo que le pide la atmósfera. Pero si mi suelo yo lo acabo de regar a 2 o 3 días y es salino,
No está a 0,33. Porque hay una tensión que le llaman presión osmótica. Está a 3 bares. Puede ser que esté a 15 bares. Porque hay tanta sal, el agua está retenida con tanta fuerza, que tú pones una planta y no crece. Porque equivale a que el suelo esté seco. Pero está húmedo, yo lo toco y está húmedo, está en capacidad de campo. No, señor. Está en capacidad de campo, pero la presión total es la presión matricial más esta presión osmótica. Y a la planta no le interesa si esa presión total es producto de la osmótica o es producto de la matricial o la suma de ambas. Te respondí. Espero que haya sentido. Perfecto. Vamos a ver. Potencial matricial. Ya lo expliqué. Solamente hay que saber que el movimiento del agua en el suelo no es lineal, es producto de un campo de fuerzas. ¿No? Es producto de un campo de fuerzas. Cuando estuvimos en el colegio, estudiamos que un imán tenía un signo positivo y el imán tenía el signo negativo y poníamos ligadura de hierro, o sea, ligadura de hierro, y el hierro se distribuía así. Los puntitos se hacían así. Y probablemente no pudimos hacer nosotros el experimento en el colegio, evidentemente no, en nuestras casas, porque así nomás no se consigue limadura de hierro, pero es así. O sea, no son paralelas, sino son ovaladas y además hay espacios entre uno y el otro. A esto se llama un campo de fuerzas. ¿No? Es un campo de fuerzas. Esto es físico-química. ¿No? Esto es electromagnetismo, es magnetismo. Pero este magnetismo yo lo he pensado aquí para que vean que es un campo de fuerzas. Así es, el movimiento del agua en el suelo es producto de un gradiente de potenciales de capilaridad, de potenciales matriciales, potenciales osmóticos, o la suma de ambos, o todo junto, pero con un campo de fuerzas. Muy bien. La planta le pide una cantidad perdón, la atmósfera le pide una cantidad a la planta. La planta tiene que tomar eso para suplir lo que dice la atmósfera máximo suponiendo que el suelo está a 0,33 bares, no hay ningún problema. Si el suelo está a 1 bar, a 2 bares, está retenida en la más fuerza, la planta tiene que aumentar su potencial. Si está a 0,33, porque yo esté a 0,5, ya hay diferencia, ya lo soporto. Pero si está a 2, yo no puedo estar a 0,5, la planta no puede estar a 0,5, tiene que estar a 3 o 4, tiene que aumentar su potencial. Eso lo vamos a ver con fuerza cuando veamos planta, pero para que no te quedes con la duda, ahí interviene el potencial osmótico de la ahí. Porque la atmósfera pide una cantidad y está reteniendo mucha fuerza, entonces hay que aumentar la fuerza. Interviene la presión osmótica en la planta. Lo vamos a ver con tranquilidad, pero lo digo ahora porque me has preguntado para que no te quedes. No te quedaste que dentro de 2 semanas te explico. De una vez lo que ¿ya? Completa bien en eso. ¿Sí? Muy bien. También hay movimiento. También dijimos que intervenía líquido neutral. Todo esto que hemos visto es sólido, porque no se adaptaron las fuerzas. ¿Ya?
la estructura del agua líquida, solutos y temperatura. La temperatura la medíamos con la. Entonces, todo lo que afecte la viscosidad y que afecte la concentración de sales, ya lo vimos, la concentración de sales también afecta al agua. El volumen del líquido, cuando hay sales, disminuye el volumen es más menor, eso es físico. ¿Ya? Y la temperatura modifica pues, las características de fluidez del líquido, la viscosidad. ¿Ya? Entonces, todo esto se ve modificado o afectado o por temperatura y por sales no tanto, porque sales sobre todo venga esto, pero también se poquísimo. La diferencia de temperatura ya lo vimos en poquísimo, la diferencia es de potabilidad también son poquísimas en el suelo. ¿Ya? Poquito. Pero también interviene y hay que saber. ¿Ya? Sí, el suelo tiene una tensión en el suelo muy grande, la retenida de una fuerza, ahí sí los gradientes térmicos tienen alguna influencia. Es el suelo seco, si no, no. Ya ven, 300 grados. Acción de las sales. En el potencial matricial, ya lo dije, por eso me gusta leer, porque si no me desordeno, ya me desordené. Acciones relacionadas con la doble capa. Acciones relacionadas con la doble capa. Más sales, hay más aniones, hay más cationes, la tendencia a dejarse mayor y la cantidad de agua que se retiene es mayor. ¿Ah? Eso ya lo dijimos. Y acciones con los fenómenos de capilaridad. También ya lo dije. Disminuye el volumen del suelo, el volumen del líquido, por lo tanto el menisco más a las dos capas a los dos coloides y a ellos, no a las dos partículas del suelo. Muy bien. Y aquí hablamos de energía. Aquí hay más energía en casa, pero tenía un poco más fuerza que esto. Más fuerza es energía. Aquí hay más energía acá, y entonces hay dos gradientes de energía con relación a los que ven acá. Nosotros hay unos gradientes de energía y esos gradientes de energía tienen que ver algo con el potencial matricial. Me olvidaba decirles que no solamente disminuye la permeabilidad, sino aumenta la tensión capilar. ¿Se acuerdan? El agua tiene una tensión, fuerza física, ahí caminan los insectos, ¿no? Esa fuerza, esa tensión capilar, cuando hay sales es más fuerte. Por lo tanto, cuando hay sales y hay coloide, el agua tiene más fuerza que el suelo. Y cuando el suelo es salino y no hay coloide, igual es el agua retenida con más fuerza por fenómenos de capilaridad. Porque disminuye el volumen del agua y porque la tensión superficial es más alta. Cuando vayan ustedes de Consejo Israel, yo no conozco, no he ido y no quiero ir, se van al Mar Muerto. ¿Saben lo que es el Mar Muerto, verdad? Es un mar que está muerto.
no hay 0 kilos. ¿Por qué? Recontra concentración de sales, muchísimo más que mar, etc. Súper salino, ¿ya? Y ahí los turistas se acostumbran a, se ponen su ropa de baño, se compran una revista, un periódico, se meten en el agua, se sientan en el agua y leen el periódico con foto. ¿Por qué? Porque hay más sales, la tensión superficial del agua es mayor, no solo la tensión superficial, sino que el volumen también es menor y sostiene una presión. Ustedes tomen el foto turista, no se metan, porque si les cae esa agua tan concentrada en los ojos, les puede hacer daño permanente. ¿Ya? Porque ya es casi un ácido. Es cloruro de sodio, pero tan concentrado que se convierte con las lágrimas en ácido clorhídrico y te puede hacer daño. Foto nomás, ¿ya? Pero eso es lo que es las sales en el fenómeno de la vida. Entonces, sales, arena o no arena, coloide o no coloide, siempre hace que el agua se refleje más fuerte. Por eso es que le sumaban a esto, le suman a esta presión artificial la presión osmótica. Abiertamente, se le suma y se acabó. Ahorita tocaba recién hablar de la presión osmótica. Ya hemos hablado. Esta presión se mide. Hace un montón de años se medían con métodos para medir la presión osmótica en las hojas. En el curso de fisiología vegetal, ustedes han medido la presión osmótica en las hojas. Y si no la han medido la presión osmótica en las hojas, han leído que se mide la presión osmótica en las hojas. Han escuchado, y si no se acuerdan, que se mide un método como OCN, con no sé cuánto se mide la presión osmótica. Son fuerzas reales, ¿ya? Fuerzas reales. Ahora ya no se hace así. Se mide indirectamente, esta presión osmótica se mide aquí, acá, en la zona soluble. Y se mide indirectamente, como algo que han estudiado ustedes en el curso de manejo de suelos. ¿Cómo se mide la salinidad? Exacto. Con la conductividad eléctrica. En decimetres por metro, en esa época o hace años, en milímetros por centímetro. Se dice decimetres por metro. Si te equivocas en milímetros por centímetro, es un error menor. La ciencia lo acepta. Un error, pero lo acepta. Pero no decimetres por metro. ¿Ya? Y hay una relación que está en la página 82. Pega el ojito a la página 82 donde quieras. Hay una relación directa entre la presión osmótica medida con métodos para medir la presión osmótica y la conductividad eléctrica. Y en la página 82, ¿ya? Abajito está la conductividad eléctrica que dice milímetros por centímetro, 1, 3, 6, 10, 30, 60. En el eje de las X y en el eje de las 10 dice ATM, o sea, atmósferas. 0,3, 0,6, 1, 3, 6, atmósfera. Ya saben que una atmósfera es cuadrangular, ¿ya? Más o menos. Una atmósfera es columbar, el par es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. O sea, fuerza kilo por centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de presiones, ¿correcto? Entonces se mide directamente con la conductividad eléctrica la presión osmótica, esta presión osmótica, que está llamada presión osmótica parasista. Ustedes lo van a hacer para que sepan, usando esto, transformar la presión osmótica a tensión, porque lo que me interesa es la tensión con la que la otra tenía el suelo, no la presión osmótica, no la conductividad eléctrica. Le pasó una transformación y dice un bar, 0,3 bares, 0,5 bares, 2 bares, qué sé yo. ¿Ya? Bien. Aquí
aquí en el libro hay una relación entre conductividad eléctrica y presiones osmóticas en atmósferas, que si ustedes van a la figura no corresponde. En el libro está capacidad de cambio. ¿Ya? Esto de la conductividad eléctrica, la figura refiere a saturación. Se mide la conductividad eléctrica a saturación. Y se habla de la conductividad eléctrica a saturación menos de 4, las plantas toleran, más de 4, las plantas no toleran, no son en general. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es a saturación. En el libro ha hecho una transformación basada en la capacidad de campo, entonces está la conductividad eléctrica a saturación y la presión en la planta, luego en el suelo la capacidad de campo. ¿Ya? Y acción de la temperatura con la potencia matricial, ya también lo dije. El agua se mueve con gradientes de temperatura que son muy débiles. Solamente les dije la vez pasada, ahí en la sierra, hay sol, no hay sol, sale la radiación directa. Y también lo tenemos los gradientes de temperatura por ese movimiento del agua en el suelo. En este caso, fijación del agua en el suelo y gradientes del agua en el suelo, sobre todo cuando el suelo está seco, ¿no? A mucho más de capacidad de campo, mucho más de mar. ¿Qué pasa ahí? Afecta la tensión superficial. En eso vamos a dar el paso. Nos sentamos a dar el paso. Caliente, la semana pasada. ¿Puedes estar ahí? Sí, pues es uno sí, uno no.